Vamos al libro de Génesis y nos vamos a ubicar en el capítulo 12. Génesis capítulo 12. Hoy vamos a hablar del llamado, el llamado. Hay llamados de llamados, ¿no? Pero este llamado es el llamado que hace Dios. ¿Alguna vez usted ha estado, no sé, tal vez en el colegio, en la universidad o en alguna reunión y han llamado a lista y usted se ha hecho el desentendido? Le dice, Nehemías Santana. Y usted antes voltea a mirar. ¿Alguna vez lo ha hecho? Y usted se hace el loco ahí como que... ¿No vino? No, parece que no. A veces hay llamados que nosotros evadimos. Pero hay un llamado que es muy especial y es el llamado ¿de quién? De Dios. Parece extraño, pero no lo es, a la medida que nosotros entendemos que fuimos creados para servir a un Dios todopoderoso. Y Dios siempre ha hecho su obra a través de hombres, como usted, como yo, como cualquiera de nosotros. Y hay ocasiones que tiene llamados generales y llamados específicos. Un llamado general es el que hace Dios para ser salvos. Y hay llamados específicos que son al ministerio. Y en Génesis 12 vamos a encontrar a un hombre que la palabra de Dios lo denomina como el padre de la fe. Entonces uno escucha a Abraham y enseguida ¿qué pasa? El padre de la fe. El asunto es cómo llegó a ser el padre de la fe. Porque es que Dios no da una palabra y al otro día es. O sea, hay un camino, hay un recorrido. Esta mañana me acordé de la única vez que he ido a urgencias. Yo no sé si eso son urgencias. Llegué por la mañana y salí como a las 3 de la tarde. Pero recuerdo que fui a urgencias y la persona que me atendió de primera mano era una doctora. Y me caí aquí en el Parque El Tunal y tenía esto así, inflamado así. Y me dijo, eso es de cirugía. Y yo discutí con ella y le dije, no, yo soy un hijo de Dios. Y me le paré y le dije, no voy a cirugía. Y dijo, cuando usted salga y le tomen las radiografías y todo, se va a dar cuenta que se va a quedar para una cirugía. Y yo entré mientras me tomaban los rayos X y oré, y eso que hace uno cristiano. No me hice así porque me acordé que era cristiano, pero sí dije, Señor, ayúdame y toda la cosa. Lo cierto del caso es que cuando fueron a leer los exámenes, entré al consultorio y el doctor parecía que se hubiera escapado de una sala cuna. Un peladito, un chinito. Tiene más cara de viejo Pipe. Era un peladito, hermano. Y se lo digo delante de Dios que lo tuve en poco. ¿Alguna vez usted ha tenido a alguien en poco? Cuando vi ese pelado dije, me fui para cirugía. La fe, todo salió a volar. Bueno, si se van a reír, mejor no les cuento. El muchacho llegó, miró en el computador las placas, dijo, ¿cuántos años tiene don Miguel? Yo tenía como 55, 56, no sé. De tantos, me dijo, usted tiene unos huesos fuertes. Dijo, ese hematoma que tiene es grave, pero tiene que cuidárselo. Se va para la casa. Y como que me volvió el alma al cuerpo. Entonces viene esa curiosidad, ese morbo que a veces tengo yo, ¿no? De pronto usted no lo tiene. Y le dije, discúlpeme viejo, ¿y cuánto hace que te graduaste? Me dijo, hace 4 años. Y yo le vi esa cara de pollo y miré 4 años atrás. 4 años. Entonces le dije, ¿y cómo empezaste? Dijo, siempre quise ser doctor. Me forcé, trabajé. Mientras mis compañeros iban a esto, yo estaba estudiando tal y tal. Entonces ahora su título de doctor ya no era algo así pequeño que yo pudiera tener en poco, sino se empezó a ¿qué? A engrandecer. Porque tú ves a una persona, pero no ves el camino que ha tenido que andar, que recorrer. Y a veces tenemos en poco la gente o nos tienen en poco a nosotros porque no han visto por donde Dios nos ha pasado. Cuando hablamos de Abraham, entonces es exactamente lo mismo. Entonces tú lees en Hebreos 11 y dice, Abraham, el hombre que creyó, el hombre que estuvo como un extraño en la tierra que Dios le había dado, y dice, wow, wow, wow.
Pero ¿quién es Abraham? Sino una persona como cualquiera de nosotros. Como cualquiera de nosotros. Un hombre que tiene su vida, un hombre que de alguna manera cree que todo está organizado, tiene aproximadamente 60 y pico de años, ya le voy a explicar eso. Cuando Dios le habla, ¿y quién va a pensar que uno a los 60 años o a los 65 o en el caso de Moisés a los 80 pueda uno servir para algo? Pero Dios no mira lo que nosotros vemos. Dios ha puesto en nosotros un potencial, una forma, una manera, algo especial. Y cuando Dios hace un llamado, no es que estaba diciendo, ay, ¿y a quién? Ay, a Carlos. No. Dios no anda jugando eso. Dice la palabra del Señor que ese llamado viene desde antes de la fundación de los siglos. Nos creó con ese propósito, nos creó para eso. Y cuando nos llama es cuando Él dice, ya deja de estar haciendo lo que estás haciendo porque te necesito. Quiero que te encauces en tu destino, que es profético desde antes de que nacieras. Vamos a la Biblia que lo habla mejor. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Saludo y bendigo a todas las personas que están en casa. Discúlpeme, lo había olvidado. Que el Señor esté allí ministrando también sus vidas de una manera especial. Entonces, volvemos a Abraham. Abraham es un hombre que está de alguna manera viviendo su vida como cualquier ser humano. Vive en un lugar que se llama Ur de los Caldeos. La primera parte del llamado es la aceptación. La aceptación, esa aceptación que viene a nuestra vida y no podemos de alguna manera creer que Dios nos necesita. Dios dice en el 12:1, había dicho a Abraham. Ese había dicho, ¿qué es? Hacía tiempo le había hablado. ¿Dónde le había hablado? Allí en Ur de los Caldeos. Le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero el padre de la fe, posteriormente, en este momento duda en su corazón. ¿Cuántos han dudado? Duda en su corazón. Es cuando Dios te dice, mira, yo voy a hacer de ti esto o lo otro. Y tú dices, pero yo con esta voz, pero yo no tengo el talento, pero yo esto. No crees al proyecto. Porque ya sea que el enemigo te haga dudar, o las circunstancias de la vida, o tu autoestima, o cualquier cosa, te hacen dudar del propósito de Dios. Y Abraham no es ajeno a esto. Y se lo voy a mostrar porque en el 12:1 ya vimos que el Señor le había dicho, pero quiero que mire en el 11:31. En el capítulo 11, versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vivieron en Harán y se quedaron allí. 12:5, por favor. 12:5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se demoró Abraham en aceptar que Dios le estaba requiriendo? Si usted presta atención a lo que dice el 11:31, está diciendo que fue el padre de Abraham el que tomó la decisión de salir de Ur de los Caldeos. No fue Abraham, fue el padre. Porque hay momentos
en que como que nosotros necesitamos que alguien nos dé un impulso, nos dé una voz de aliento. Pero no todas las veces lo vas a tener. A veces estás buscando a alguien que te ayude a creer y resulta que se hace a tu lado es una persona que en vez de infundir en ti esa fe, lo que hace es denigrarte. No, pero ¿usted qué se va a meter a eso? ¿Pero para qué? Pero ahí está bien. No, no, no. Y en este caso, Abraham dice que salió. ¿Para dónde? Para Harán. Resulta que no había ninguna nación que se llamara Harán, porque Harán era el nombre del hermano de Abraham. Ellos salieron de Ur de los Caldeos y se fueron para ese lugar y establecieron allí un pueblo. Ur de los Caldeos no es, ¿cómo se llama? Algo de menospreciar. Ur de los Caldeos es la cuna, una de las cunas de la cultura de los hombres. Allí se inventó la escritura, había bibliotecas, había mucha ciencia. Para la época era una ciudad cosmopolita. ¿Cómo es? Cosmopolita. Sí, se me va la palabra. Entonces, él tiene que salir de una ciudad. Y van y se establecen allí en Harán. ¿Por qué le colocan Harán? En honor al hermano de Abraham. Y se establecen allí y duran mucho tiempo, porque si usted prestó atención en el 12:5, dice que adquirieron bienes, tuvo ganado, adquirieron personas. Eso no se hace en 2 días. O sea, fue un buen trecho de tiempo el que estuvieron allí. ¿Por qué? Porque simplemente a veces nosotros creemos más en el destino, en fulano, en sultano, que en lo que Dios nos está diciendo que quiere hacer con nosotros. Y oramos conforme el Salmo 138. Jehová cumplirá su propósito en mí, pero no nos encaminamos a ese propósito. Estamos dando vueltas, estamos haciendo cosas que no debemos hacer. Y Dios de alguna manera está diciendo, este es el tiempo. Este es el momento en que tienes que realmente tenemos que apercibirnos de la palabra del Señor y hacer lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Es necesario aceptar el destino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Claro, les decía al principio, somos humanos. Si alguien, cuando yo tenía 30 años, me hubiese dicho que yo iba a ser predicador, no estaría vivo. Me había muerto ese día de la risa. Porque era un borracho, era todo lo que usted imagina. No le voy a decir cosas porque uno no sabe con quién habla. Después andan ustedes contando las cosas. Pero no. Si alguien le hubiera dicho a usted hace determinado tiempo que usted iba a ser cristiano, ¿qué cree usted que le hubiera dicho? Pero Dios nos encamina, Dios nos lleva. Dios de alguna manera va marcando pautas en las cuales nosotros debemos es aceptar el plan de Dios. Y aceptar el plan de Dios no es fácil, porque después de la aceptación viene algo que se llama el desprendimiento. El desprendimiento. O sea, Dios llama y cuando tú le dices, Señor, heme aquí, envíame a mí, el Señor dice, bueno, ahora tienes que empezar a dejar esto, dejar lo otro. Esa parte no nos gusta. Esa parte cuesta. Y Abraham, ¿sabe qué empieza a hacer? A obedecer a medias. ¿Qué le había dicho el Señor? Sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham entró en el contemplamiento. Pero mi papá ya escucho, el papá muere de 250 años. Mi papá ya es viejo, pero ¿cómo lo voy a dejar? Mi sobrino es huérfano porque había muerto Harán. Y decide tomar a su padre y a su sobrino. Y no salió definitivamente del lugar donde Dios le había dicho, sino simplemente se hizo como a 200 kilómetros de Ur de los Caldeos y estableció Harán. La obediencia a medias. Es cuando tú dices, Señor, yo quiero lo que tú me estás diciendo, pero lo haces a tu manera. O sea, tú quieres ver lo que Dios te ha prometido, pero tú impones las normas.
Tú eres el que dices, la cosa se va a hacer así. Y resulta que con Dios no funcionan las cosas de esa manera. Cuando vamos a lo que significan los nombres, encontramos que Taré significa tardanza. Vamos a lo que significa Harán, y Harán significa resequedad, estancamiento. Y Lot significa velado. ¿Qué es lo que tiene el padre de la fe en este momento? Un retraso en el propósito de Dios, un estancamiento y una resequedad o improductividad en lo que Dios le había mandado hacer. Aparte de todo, no tiene visión, porque la visión está velada por Lot. Cuando Dios nos dice que nosotros debemos dejar algo, tenemos que realmente obedecer. Obedecer. Esto que le cuesta a Abraham aquí, lo va a ver usted más adelante cómo aprendió la lección. Porque seguramente usted conoce la historia bíblica, y muchos años más adelante, cuando el Señor le cumple la promesa, le dice: ve y sacrifícame a tu hijo, el que amas. Y él no lo duda. Dice que enalbardó su asno, tomó enseguida ¿qué? La obediencia. Porque después de que entiendes que Dios siempre tiene la razón, ya no te va a costar obedecer. Pero mientras lo entiendes, tienes que esforzarte y hacer lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer. Si Él dice que tienes que dejar esto o lo otro, simplemente hay que dejarlo. Tenemos que ser determinantes en las cosas que el Señor de alguna manera nos está demandando. ¿Por qué le decía al Señor? Le decía: usted tiene que desprenderse de su casa, de su familia. Josué 24:2. Josué 24:2, por favor. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. El Señor quería usar a Abraham, pero él tenía que desprenderse de una maldición que venía desde Ur de los Caldeos. Una maldición de idolatría, una maldición de paganismo que había en ellos. Tal vez no sea su caso, tal vez sea solamente el mío, pero cuando Dios me llama a mí, también me dice casi que lo mismo que Abraham: tienes que dejar de lado a tu familia. No es que Dios no quiera que nosotros amemos nuestra familia, sino que marquemos la diferencia como hijos de Dios. Pero muchas veces estamos orando para que nuestra familia se convierta, estamos orando para que aquellos que están a nuestro lado sean realmente personas de fe, pero nuestro comportamiento realmente no denota que haya un cambio, sino somos personas que vamos a la iglesia y que seguimos de alguna manera consintiendo cosas que no están bien delante del Señor. Entonces, pastor, es que me invitaron a la primera comunión del sobrino, y pues es la familia, y cómo no voy a ir, y usted se va y usted dice: bueno, a mí deme Coca-Cola porque yo sí no tomo, yo soy cristiano. Pero está viendo cómo los demás se hartan, cómo los demás hacen las cosas. No están marcando la diferencia. ¿Va a bailar? No, yo no bailo porque yo soy cristiano. Pero usted por dentro está. Y con el pie. Ay. Discúlpeme, la pregunta sería la que le hace el Señor a Elías en la cueva: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Es que mi familia, pastor, es que usted no entiende que yo los amo. Claro, ¿usted cree que Abraham no amaba a su padre? Por eso lo llevó. Amaba a su sobrino. ¿Sabe cuántos problemas le causó su sobrino? Su sobrino no fue nunca una bendición, fue casi que una maldición. Incluso llegaron a tener una confrontación que lo vamos a estudiar mucho más adelante. Salieron agarrados con su sobrino. Entonces un día el sobrino le dijo: tenemos conflictos. Le dijo: mire a ver para dónde coge. ¿Y sabe qué hizo el sobrino? Todo agradecido. Dijo: yo cojo la mejor parte, y se fue para las llanuras del Jordán. Y allá estaba Sodoma y Gomorra. Pero el man se fue allá para la zona In y lo secuestraron. Un día llegó la noticia a Abraham: no. Y el man, siendo un pastor de ovejas, tiene que tomar 300 pastores para ir a rescatar a su sobrino.
porque simplemente lo amaba. Y resulta que tú puedes amar, pero no puedes amar a nadie por encima de lo que Dios te está diciendo. Primero amas a Dios y luego amas lo que Dios te permite amar. Entonces su sobrino es una maldición a tal punto de que un día llegan a cometer un incesto con sus hijas y salen los moabitas y los amovitas de ahí, que son dos pueblos, dos naciones que hasta el día de hoy son enemigos de Israel. Porque Abraham decidió hacer las cosas como a la mía no, a la de él. Sí, a mí no me meta en problemas, hermano. A la manera de Abraham. Como a veces hacemos quienes, digamos que algunos de nosotros, para no meter a mucha gente. Entonces Dios dice: yo necesito que hagas esto, que hagas lo otro, pero tú impones tus cosas porque eres muy sentimental, porque estás apegado a esto, y no se trata solamente de personas. A veces tenemos cosas en casa que son anatema, que no realmente dan la gloria al Señor, pero las tenemos. ¿Sí? Yo recuerdo, no está Marlene, ¿no? Uno no, mejor no jugar con la comida, eso me enseñó mi mamá. Entonces, mi esposa era enchapadora de muebles, enchapaba muebles en cacho y tal vez esto no se ve ahora, pero eran muebles muy finos. Yo era ebanista y era enchapadora. Después les cuento la historia. Y lo cierto del caso es que ella se sacó sin autoridad de los patrones unas fichas. O sea, no digo que se las robó, simplemente las tomó para que nadie se diera cuenta. Yo dije: ¿qué hacemos con esas fichas? Entonces yo me hice un octágono en madera, porque yo era un ebanista bastante bueno. Hice un octágono y todo, enchapé eso. Y teníamos nuestro octágono enchapado en cacho. Una belleza. Y lo teníamos en casa. Aún me convertí al Señor y todavía estaba ahí. Y un día me quedé mirándolo ahí y el Señor me dijo: ¿te robaste eso? Creo que tenemos un punto de vista diferente, Señor. Yo vi que la madera estaba ahí, mi esposa vio las fichas, el pegante lo compramos nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Y Dios te dice: sal de tu tierra, suelta lo que tengas que soltar. Pero tienes cosas que son abominación, que no son agradables al Señor. Aún algunos conservan libros de esoterismo. Ay, es que yo tengo el libro del tarot, pero ya no lo leo, pastor. ¿Para qué lo tienes? Te cuesta, soltar cosas. Pero quieres que Dios abra los cielos, quieres que Dios cumpla la palabra. Suelta lo que tienes que soltar. Sal de la tardanza, de la esterilidad. Quita el velo que hay en tus ojos y haz lo que tienes que hacer. Ahora, a usted le puede parecer muy sencillo. Ya que me descaré con ustedes, pues ya, ¿para qué me pongo a guardar cosas, no? Entonces resulta que, bueno, los que conocen un banco de trabajo de ebanistería, a uno le tocaba llevar su herramienta, su formón, su martillo, su cepillo de vuelta, bueno, todo lo de la herramienta. Pero no faltaba el que dejaba el metro por ahí botado. No, ustedes son mal pensados, ¿no? Entonces uno pasaba y lo recogía para que no se fuera a perder en la viruta y lo llevaba para la casa. Y veía el formón y, bueno, el hombre no lo apreció, tocaba llevar, y tenía una buena cajita de ¿qué? De herramienta. Así como cuando usted pide un libro prestado y no lo devuelve, y va y lo pone en la biblioteca. Y el Señor te dice: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de esas cosas que no son bendición, que no producen nada bueno en tu vida. Son anatema y están generando un retraso en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero es que me lo dio mi abuela, no importa. No te apegues a eso. Esta semana hablaba con alguien aquí
Un familiar que guardó el dedo del tío cuando se murió. Sí, la persona, creo que me está viendo esta mañana, guardó el dedo del tío porque se murió. Bueno, romántico, bueno, tener algo del tío. Y a usted le puede causar risa, pero a veces guardamos cosas que son estúpidas, que no tienen ningún sentido. Son solamente sentimentalismos baratos en los cuales el enemigo toma ocasión en nosotros y nos mantienen atados, ligados. Y Dios dice: sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo quiero hacer algo diferente contigo. Pero mientras no decidas dejar lo que tienes que dejar, básicamente vas a seguir en el mismo lugar, en Harán. Y Dios había dicho, no a Abraham, sino tal vez a Raúl, tal vez a Carlos o tal vez a Miguel: deja eso porque quiero hacer algo contigo. ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Las carticas de aquella novia, pero no, yo con ella hace mucho tiempo no. Pero las tienes guardadas. ¿Qué es lo que tienes guardado? No diga amén, hermana, que ahí está su esposo. Disimule. Pero es eso, ¿ves? O sea, nosotros podemos criticar a Abraham, pero tenemos que examinar muy minuciosamente aquellas cosas que de alguna manera no hemos podido dejar y marcar la diferencia con nuestra familia. Siempre marcar la diferencia con nuestra familia. Discúlpeme, no es que usted no los ame, por el contrario, si usted los ama, tiene que marcar la diferencia. Ellos tienen que ver que usted es una nueva criatura. No tiene que andar simplemente caminándole a todo lo que ellos propongan, porque no, usted fue apartado por Dios para un plan específico, para una obra grande y poderosa. Pero mientras usted siga de alguna manera en esa dualidad entre Dios y su casa, usted no ha entendido el principio. El principio es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu alma y con todas tus fuerzas. Hoy sí, mejor dicho, tengo que contarles de mi vida. Se murió mi papá. No me van a decir lo siento, pastor, porque fue hace más de 30 años. Sí, alguno, bueno, si quiere dejar una ofrenda para el entierro, pues voluntaria, ¿no? Voluntaria. Se murió mi padre y yo llevo apenas tal vez 2 años de convertido. Mi padre, boyaco de Racamandaca, Santa Sofía, acá. Sepelio, 25 palos de cerveza para todos los carros que llevamos. Y paque de esta. Al año, la misa del año, pues tocaba de alguna manera llorarlo porque se había muerto hace 1 año. Paque, destape cerveza. 2 años de muerto. Pero hay un problema. Se atravesó Cristo en mi vida. Mis tíos, la familia, la misa de José, mi madre todavía no es cristiana, la misa de su papá, ¿qué tal? Bueno, yo voy a pagar la misa. Pagué la misa. Y a mí nadie me dijo, aparte del Señor, no entres ahí. Era la misa de mi padre. Toda mi familia están ahí, católicos a morir, pero yo no sabía si eran más católicos o borrachos o católicos. Nunca pude entender que eran más. Yo estoy sentado afuera en los escalones de la iglesia. Cuando salen están esperando que paque. Digo, no, soy cristiano. Usted no sabe lo que se levantó en mi familia. Hasta apostaron que eso no me duraba mucho tiempo. Dijeron lo que fuera, que era tacaño, que bueno, usted no se imagina esos boyacos rebotados porque no les calmé la sed. Todo lo que le cuento a ustedes es para risa. A veces de verdad no quiero ni contarles porque pasa y sucede que yo me les paré en el lugar. Después me invitaron a una cosa hasta que dijeron: a él no lo invitamos porque es cristiano. Pero mis tíos y todos, cuando iba a un funeral o algo, decían: ¿el pastor no va a orar? Un día fui a un sepelio y yo le dije a Marlene: yo no quiero predicar acá, no quiero. Y ya me iba a ir. Chao, tío. Y se levanta mi tío y dice: pastor, ¿y no nos va a dar una palabra? Me respetaban, me honraban, porque supe pararme en el lugar donde tenía que pararme
sin contemplamientos. Y usted está esperando que su familia llegue, pero usted es condescendiente a las prácticas de ellos, a las formas de ellos, a las maneras de ella. Yo te quiero decir que Dios te está diciendo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y la tierra que Dios te muestra es mejor que la que estás pisando. Toma decisiones y despréndete de lo que tienes que desprenderte. No niegues al Señor, mantente en tu posición como hijo de Dios. Y Dios marcará la diferencia, no solamente en tu corazón, sino en el corazón de las personas. Hay un caso bien especial, está en Marcos, esta mañana lo dije mal, Marcos 10:21. Marcos 10:21. Entonces Jesús, bueno, leamos desde el 20, Marcos 10:20. El caso es este, para entrar en contexto. Hay un hombre, un muchacho más bien, un muchacho que el hombre es temeroso de Dios y se acerca y le dice: maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: viejo, guarde la ley, guarde la palabra. Entonces él dice: ya estoy sobrado. Y empieza: yo honro a padre, a madre, yo esto, yo el cumpleaños del pastor le regalo. Oye, está sobrado, hermano, el hermano cumple con todo. No lo tome como una indirecta, ¿no? Que el hermano se ría y llegue, no, es un sarcasmo, ¿no? El hermano dice: cumple con todo. Entonces el Señor le dice: mi viejo, lo felicito, es usted espectacular. Pero le dice: una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vamos a trabajar. Por favor, diga: las cosas que Dios pide. 20. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo eso lo guardas de mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Cómo se fue? ¿Qué es eso que le causa tristeza para sacarlo de su vida? La foto de la fea esa que todavía tiene guardada por ahí, escondida, para que no se la pille la mujer. Sáquela y bótela. No sea triste por eso. No. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Eso para los que tienen riquezas. Dios siempre te va a pedir algo. Y lo que te va a pedir te cuesta. Pero ese desprendimiento es el que va a generar confianza en el Señor. Es el que va a hacer que realmente quite los ojos de cualquier lugar que no sea apropiado y los pongas en Dios. Ese es el desprendimiento. Pero luego viene el estímulo. 12, 2 y 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios te dice que sueltes algo, siempre es porque quiere darte más. No es la teología de la prosperidad, ¿no? Traiga todo aquí que Dios le va a llenar el bolsillo, pero si quiere traerlo, traiga. O sea, ¿no? Tampoco me voy a hacer de rogar. Pero no es el principio de Dios. Cuando Dios te dice suelta algo, es porque tiene algo mucho más grande para nuestras vidas. Y le está diciendo a Abraham: tú sales de Ur de los Caldeos, que puede ser todo para ti, pero vas a tener la tierra de Canaán. Es mucho más grande. Tú sales de aquí y no tienes descendencia, pero yo te voy a dar una gran descendencia. Tú sales de aquí y me obedeces y yo te voy a engrandecer. ¿Sabe? El nombre de Abraham es el nombre más honrado de cualquier hombre en esta tierra. Por encima de Pablo, por encima de todo. No estoy hablando del Señor Jesús, porque el Señor Jesús es extraordinariamente aparte. Pero a Abraham lo honran los musulmanes, los católicos y nosotros. Porque Dios se lo prometió. Cuando Dios te hace una promesa, Dios no anda con bromitas. Dios te dice: suéltalo, que lo que viene para ti es mucho mayor, es mucho más grande. Usted mira a los discípulos
Y ellos dejaron todo. Pedro, de hecho, lo toma literalmente. Vaya conmigo a Lucas 18, 28. Lucas 18, 28. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Qué dejaron? Todo lo que tenían lo dejaron. Y les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer, los varones no digan amén, porque uno dice: ay, pastor, esa palabra la subrayo, ¿dónde está? Padres, hermanos, o mujer o hijos, por el reino de Dios. Porque Dios, ¿qué hará? Versículo siguiente: que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ellos dijeron: Señor, lo hemos dejado todo. Y dijo: no se preocupen, ustedes no se van a morir sin ver la recompensa de lo que han dejado en esta tierra. Mire, si usted toma el llamado como debe ser, con la responsabilidad, con la madurez de saber que después de ser llamado hay otro título, y es escogido. Él dijo: muchos son los llamados. ¿Por qué son pocos los escogidos? Porque no todo el mundo acepta el llamado ni se somete a lo que Dios quiere hacer. Entonces dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. El siguiente título es escogido. Abraham es un escogido. Y cuando pasas a ser parte de los escogidos, entonces encuentras que la dimensión en la que te mueves no es la dimensión en la que se mueven el resto de llamados. Ahora eres alguien en el cual Dios ha puesto sus ojos para grandes cosas. Pero vuelvo al punto anterior: ¿qué tienes que dejar? Mire lo que dice el libro de Hebreos. Dice literalmente: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando tú sirves al Señor, Dios nunca te dejará sin recompensa. No trabajamos por una recompensa, por favor, téngalo presente. O sea, uno no se mete, pastor, para tener plata, aunque hay algunos que sí. No, jamás. Yo le contara mi vida. Yo empecé trabajando con unas botas de caucho, visitando los barrios de abajo de Bosa cuando estaban sin pavimentar, y caminaba todas esas veredas por allá, por Patio Bonito, con mis botas de caucho. Me ponía mis botas de caucho porque eran unos barriales tremendos. Después el Señor me dio una bicicleta y tiré bicicleta un poco de tiempo. Luego tuve una moto y un día el Señor me cambió la moto por un Spar rojo, y tenía mi Spar. Era chiquito, pero me lo gozaba. Y Dios ha sido bueno. Bueno, yo esta semana, la semana pasada, decía: Señor, porque estamos en la declaración de renta, y decía: nunca declaraba renta porque no tenía una casa, y Dios me dio una casa. La estoy pagando, sí, estoy endeudado, lo que usted no se imagina, pero tengo mi casa. Y si me muero, les dejo a mis hijos una casa porque el banco paga la deuda. O sea que tengo una casa. Usted ya, ¿cómo ve la vida? Yo la veo así. Claro, hay un seguro. Y si me muero, pues, si me gusta, o sea, estoy ganado. Pero, porque soy el siervito del Señor. No, pura carreta. Porque hago una obra para Dios. Los hombres podemos ser injustos. Tal vez alguien nunca reconozca el trabajo que usted hace o lo que realmente ha dejado para servirle al Señor, pero Dios no es injusto para olvidarse lo que usted hace. Usted acepta el llamado y hace lo que Dios le mandó a hacer, y Dios se encargará de darle. Yo trabajé 20 años en una iglesia. Esta cosa no me quiere funcionar. Trabajé 20 años en una iglesia. Y muchos me decían: demande, haga no sé qué. No, yo dije: si demando la iglesia es como demandar a Dios. Y salí y Dios me ha recompensado.
No esperes recompensa de los hombres. La palabra de Dios dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tome con responsabilidad lo que Dios le está diciendo. El llamado es un privilegio de Dios. ¿Cuánta gente cree que había en Ur de los Caldeos? Mucha gente había en Ur de los Caldeos, pero Dios puso los ojos en Abraham, como los puso en usted y como los puso en mí. Ahora viene la demanda de Dios. Tienes que dejar esto, dejar lo otro, dejar aquello, y ahí es donde muchos quedamos estancados. Seguimos viniendo a culto, seguimos diciendo amén, seguimos creyendo, pero no creyendo. Eso sonó como: sí, ay Padre, sí, pero no haces lo que tienes que hacer. Deja lo que tengas que dejar. Y cuando deja lo que tienes que dejar, entonces dice la palabra que ahora sí se encaminó. ¿Hacia dónde? Hacia Canaán. Ahora está direccionado. Y cuando está direccionado, Dios dice: voy a empezar a engrandecerte, voy a empezar a hacer las cosas que había pensado hacer contigo. Es cuando vemos cómo el plan de Dios empieza a desenvolverse. Y usted dice: ¿la vida me sonríe? No, la vida no te sonríe. Dios te bendice. Ahí es sencillo. Bueno, ni tan sencillo. A la práctica es tiempo. Tiempo nos cuesta, pero nunca es tarde. Entonces, usted mira la perspectiva. ¿A qué edad llamó Dios a Abraham? No, a los 75 no. A los 75 él decidió obedecer en Harán. Tenía 75 años cuando salió de Harán. No sabemos a qué tiempo lo llamó, pero perdió tiempo allí, mientras se estableció en Harán, mientras tuvo, y después decidió caminar. Cuando murió su padre, que era tardanza, hasta que no murió Taré, no salió de ahí. Saca la tardanza de tu vida. Haz lo que tengas que hacer, y Dios va a hacer lo que mejor sabe hacer: bendecirnos. Incline su cabeza, por favor, y bendiga al Señor que le llamó. Bendiga al Señor que por gracia y misericordia le puso en este camino de vida. Dígale: Señor, gracias. Siempre será bueno, Señor, saber que me has tenido en cuenta para hacer cosas grandes en mi vida. Bendiga al Señor y dígale: Padre, desarraiga de mi corazón cualquier tipo de idolatría, cualquier tipo de cosa que me pueda estar afectando y que no me permita soltar lo que tengo que soltar. Si usted siente en su corazón decirle: hoy quiero obedecer, dígase: hoy quiero obedecer, hoy quiero hacer las cosas a tu manera. Hoy quiero que realmente, Señor, todo empiece, Señor, a tomar forma desde mi obediencia. Que en el nombre de Jesús yo pueda marcar la diferencia entre aquellos que amo, entre aquellos, Padre, que honro. Que pueda ser un testimonio vivo de la obra que tú haces, Señor. Saca de mi corazón las cosas que de alguna manera todavía están ahí. Muestra en mi hogar las cosas que no son correctas, que son anatema, que no traen bendición. Quiero desprenderme de todo aquello, Señor, que esté impidiendo que se realice tu plan en mi vida. Y quiero caminar hacia la promesa. Quiero ir en pos de todo aquello que has planeado hacer conmigo desde antes de la fundación de los tiempos. Glorifica al Rey de los Santos en el nombre de Jesús. Y por favor, Dios, ayúdanos para que, como Abraham, nuestra fe pueda desarrollarse y podamos ser personas, Señor Dios, que crean no a la manera de nosotros, sino a la manera tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, denle un aplauso al Señor.